Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Real Legión, presentándote el capítulo Pasaporte Celestial, donde Susana Osorio, amiga de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre la política y su influencia en nuestra vida. ¿Cómo nos relacionamos con la política? ¿Y qué principios pueden orientar nuestras decisiones políticas? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. ¿Quién de nosotros no ha escuchado hablar de los griegos? Bien sea que nos guste la fantasía y nos atraiga su rica mitología, o que nos interesen los asuntos concernientes al comportamiento humano, parece que siempre hay un griego entre los primeros pensadores. Y bueno, la política no es una excepción. Para los griegos, la política era tan importante que la palabra idiota, esa misma que hoy usamos a veces como un insulto o como un sinónimo de ignorancia, en su etimología hacía referencia a las personas que se dedicaban únicamente a lo suyo, que se distanciaban o expresaban desinterés por los asuntos públicos, creyendo que no les afectaba o que era poco relevante. Para esta civilización, tal actitud no solo expresaba ignorancia, sino necedad y desamor hacia la polis, la comunidad y hacia la familia. Por ello eran considerados poco confiables. Y es que la política, como proceso de toma de decisiones y de administración del poder, carece de sentido si fuéramos ermitaños, pues no tendríamos nada que negociar. Pero dado que somos seres sociales, sí es un poco ingenuo creer que la política no nos afecta. A lo largo de mi vida, he escuchado muchas veces a cristianos decir que no deberíamos involucrarnos en política. Y el argumento recurrente son esas palabras de Jesús cuando enseñaba a orar a sus discípulos y decía: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Según estas personas, deberíamos concentrarnos en la esperanza de una tierra venidera y entender que todo lo terrenal es pasajero, por lo tanto no es importante. Pero, ¿es esto cierto? ¿Cómo debería ser la relación de quien se dice cristiano con la política? Hay algunos textos que quisiera explorar junto a ustedes que nos dan una vislumbre de lo que Dios, a través de la Biblia, señala como principios que orientan o guían nuestra actitud, nuestro comportamiento político en el mundo donde vivimos. Y quiero invitarlos a Mateo 22:17, donde se narra la anécdota de Jesús con unos fariseos que le preguntan si es lícito, si es correcto dar tributos al César. En nuestros días, pagar impuestos. La respuesta de Jesús en el versículo 21 sigue siendo vigente: dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, aboga, procura por la separación de la iglesia y el Estado. Y sé un buen ciudadano, cumple con tus deberes. Uno de los hitos de la historia de la humanidad y de la civilización occidental, sin duda, es la Paz de Westfalia en 1646. Este tratado no solo le puso fin a la guerra de los 30 años, también eliminó la religión como casus belli, como un motivo válido para declarar la guerra dentro o fuera del territorio. Es decir, la Paz de Westfalia inauguró la tolerancia religiosa, el pluralismo, que es hoy el fundamento de lo que conocemos como Estado de Derecho. ¿Y por qué esto es importante? Porque desde entonces ningún rey, ningún gobernante puede imponer sus creencias a sus súbditos, así como no se espera que un ciudadano lo haga con sus pares. Esto
esto que parece una obviedad no lo es. En más de la mitad del mundo existen tiranías despiadadas que promueven la persecución religiosa. Solo para que nos hagamos una idea, 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. Y solo en 2021, casi 6.000 cristianos murieron en el mundo por causa de su fe. El segundo principio se encuentra en Jeremías 29. Y aquí se presenta al pueblo de Israel que ha llevado cautivo a Babilonia. No vamos a profundizar en la secuencia de malas decisiones que precedieron este resultado, sino en la orden que Dios da, y que era independiente de si estaban frente a un buen rey o un mal rey. En nuestros días sería un buen o un mal gobernante. Y esta orden la encontramos en el versículo 7, y dice así: procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. No sé si lo notaron, pero aquí hay más de una orden. En una primera instancia, Dios, a través del profeta Jeremías, dice: procura la paz de la ciudad. Sea que creas o no en Dios, sea que lo culpes o no de lo que está sucediendo, procura la paz para que vivas tranquilo, básicamente. Y luego dice: ruega, ora a Dios por ella. ¿Por qué? Porque los gobernantes toman muchas decisiones que nos impactan. Al orar por la ciudad, el país, estamos pidiéndole a Dios que haga milagros ahí donde a veces parece que el buen juicio escasea. El final de este verso es impactante porque nos recuerda que es necesario cierto contexto para que podamos desarrollarnos a plenitud, para que podamos edificar casas, plantar huertos, comer del fruto de nuestro trabajo. En otras palabras, para que podamos vivir en paz. Y hablando de esto, en el libro de Génesis se narra la historia de un joven que por distintas circunstancias fue vendido como esclavo. Pero este joven era culto, sabía de administración, había aprendido de los negocios de su padre y luego de muchas vueltas de la vida terminó sirviendo como primer ministro del faraón. La providencia de Dios puso a José en una posición privilegiada y en un momento decisivo para que ni la nación de Egipto ni su familia de Canaán perecieran a causa del hambre que azotó esas tierras durante 7 años. Es decir, fue el medio usado para mitigar las consecuencias de lo que podría haber sido una mala gestión en un contexto de crisis. José comprendía el amor de Dios en todas sus dimensiones y entendía lo que significaba extender la misericordia. Era consciente de que la paz y la prosperidad de Egipto también significaban paz para él mismo. Y si no iba en contra de ninguno de sus principios, ¿por qué no ayudar? ¿Por qué no poner tus talentos y habilidades al servicio del prójimo o del país? Podemos correr el riesgo de creer que el llamado a procurar la paz es, ser pasivos, mantener un silencio cómplice en todo momento. Y para eso la Biblia también da orientaciones, da matices, porque la Biblia está llena de eso. Hay ciertas batallas de las cuales debemos estar dispuestos a librar. La historia de Nehemías, un trabajador durante el reinado de Artajerjes, demuestra que a veces tendremos instancias para presentar nuestra causa ante autoridades civiles y políticas y pedir lo que necesitamos explícitamente, ya sea nuestra libertad de conciencia, de movimiento o incluso recursos financieros. En otras ocasiones, la batalla no será fácil y podría requerir la defensa activa de nuestras libertades. El libro de Esther es uno de ellos. Y desde el capítulo 2, pero en particular el capítulo 8, se narra cómo la mediación de la reina Esther fue decisiva para que el rey Asuero expidiera un decreto que evitara un genocidio al pueblo judío. ¿Y en qué consistía este decreto? No era más ni menos que la legalización de la legítima defensa. Y como muchas veces sucede en la actualidad, la legítima defensa no es argumentativa. Es física, es violenta, es estresante. Y en ese momento se requirió de armas, pero era justa, era necesaria. Sin ella,
un pueblo entero habría sido masacrado sin misericordia. Y aunque este relato dista de ser romántico, nos recuerda que la historia de la humanidad ha estado llena de conflictos y que ciertamente debemos dar gracias por la relativa paz que gozamos. Francis Fukuyama, un reconocido científico social, sostiene que el principal riesgo del mundo occidental, donde nosotros nos encontramos, ha sido dar por sentada la libertad. Y cuando digo esto, recuerdo que solo el siglo pasado fuimos testigos de dos de las tiranías más sangrientas que han existido. La del nacionalsocialismo alemán, más conocido como régimen nazi, y la del régimen comunista bajo el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La primera causó más de 11 millones de muertos, 6 de ellos judíos. Y la segunda, las estimaciones calculan unos 120 millones de muertos. Lo paradigmático es que cuando se estaban consolidando estas dos tiranías, cuando apenas estaban emergiendo, muy pocos cristianos hablaron o protestaron. Y hay un poema muy famoso que se llama Primero vinieron, que fue escrito por un pastor luterano llamado Martin Niemöller y que se encuentra en el Museo Memorial del Holocausto en Estados Unidos. Y cada vez que lo leo me estremezco. Y dice así: cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Hay un arte en saber elegir las batallas, y de eso hablaremos en próximos episodios. Pero conviene recordar que mientras estemos en esta tierra, no da igual quién nos gobierne. Si estás escuchando este mensaje, es porque seguramente vives, al igual que yo, en un país donde tenemos el privilegio y la responsabilidad de elegir a nuestros gobernantes. Siendo así, ¿qué principios contiene la Biblia que podrían ayudarnos a tomar una decisión electoral? Hay muchos, sin duda, pero solo quiero referirme a 3. El primero de ellos se encuentra en Gálatas 5:1 y nos recuerda que Dios nos hizo libre y que debemos aferrarnos a esa libertad, que debemos evitar todo aquello que devenga en esclavitud. La libertad es una sola, la misma que yo necesito para creer en Dios y grabar este video haciendo uso de mi libertad de expresión. Es la misma que otro necesita para emprender, para comprar, para vender, para elegir en dónde estudiar o en cualquier otro aspecto de su vida. Por ende, seamos cuidadosos con aquellos que solo reclamen un aspecto de la libertad y desprecien el concepto como un todo. No olvidemos que la libertad es un regalo divino. El segundo principio lo encontramos en Levíticos 19:15 y dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Este texto es una advertencia hacia quienes asumen como un absoluto que el pobre por ser pobre es inocente o que el rico por ser rico es culpable. En el último tiempo se ha instalado una lucha dicotómica donde hay buenos y malos y donde tomamos posiciones solo por la identidad de las personas y su apariencia de piedad. Y aquí nos está recordando que son los hechos lo que importan. Robar no es menos malo porque lo haga un pobre o porque lo haga un rico. En ambos casos la sanción debe responder a sus hechos. Luego, el segundo consejo apela a ser escépticos hacia aquellos líderes políticos que muestren parcialidad por uno u otro grupo. Y el tercer principio está en 1 Tesalonicenses 5:21 y nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Es decir, revisemos las ideas, si éstas funcionan o no. Y cuando se han aplicado en otros contextos, ¿qué resultado ha tenido? Las intenciones de nada sirven cuando el resultado no les acompaña. Para aquellos que son padres, los invito a imaginarse esta situación. Ustedes invitan a su jefe, a un colega, a cenar en su casa
y llegarán justo a tiempo para cocinar. Pero sus hijas o sus hijos están de vacaciones, así que les pide que limpien y organicen los espacios comunes. Y uno le dice, por supuesto, con todo gusto, mamá o papá. Y el otro le dice, es que quiero jugar, tengo pereza, estoy de vacaciones. Las mil excusas. Cuando regresa de trabajar se da cuenta que el que dijo que lo haría con gusto se fue con sus amigos y no hizo lo prometido. El otro, en cambio, el que dijo que quería jugar, no solo limpió y organizó, sino que adelantó parte de la comida a ofrecer. ¿Cuál realmente ayudó y contribuyó al bienestar familiar? Vayamos ahora a la escala gubernamental. En 1920, en Estados Unidos, se aprobó la ley seca, una ley que prohibía la venta de bebidas alcohólicas bajo el supuesto de que el alcoholismo causa daños a la sociedad. ¿Es esto cierto? Lo es. Pero ¿cuál fue el resultado? Se creó una red de corrupción y contrabando, aparecieron grandes mafias, entre ellas las del famoso Al Capone, que costó tantas o más vidas que las que en ese momento causaba el alcohol. Aumentó el crimen y finalmente en 1933 tuvieron que derogar esta ley porque sus resultados fueron aún más nefastos que el problema que quería combatir. Hay un refrán muy popular que dice: el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. En la historia, grandes desastres han sucedido en nombre de las buenas intenciones. Por lo tanto, seamos cautelosos, exigentes. No nos conformemos con lo que suena bien, sino con lo que hace bien, con lo que da resultado. Eso también es amar al prójimo. Finalmente, y quizás la recomendación más importante, es no idealizar a nadie y mucho menos a los políticos. En su infinita misericordia, Dios nos recuerda que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Por tanto, no pongamos nuestra esperanza en quien puede mentir o arrepentirse. Confiemos en aquel que no solo pone y quita reyes, sino que ha prometido volver y que mientras estamos aquí desea prosperarnos. Espera que seamos luz, que seamos cabeza y destaquemos ahí en donde estamos. Que Dios los bendiga. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.